Quisiera a modo de introducción primero referirme a algunas ideas que nos vienen del siglo XIX, que todavía utilizamos como ideas representativas de un conocimiento verdadero y que nos están dando bastantes problemas que expresan realmente errores que ya han sido superados en algunas teorías contemporáneas. En esta lámina tienen ustedes una pequeña escalera que asemeja el ascenso de sistemas de la estructura de la naturaleza, comenzando por un nivel físico, elevándose a un segundo escalón el nivel químico, le sigue el nivel biológico. No se ve la lámina. ¿Puede pasar a la siguiente lámina, doctor? Estamos viendo la 1. Ok, ya sé lo que pasa. Esto me ha pasado en otras ocasiones. Miren, tengo que transmitir sin poner la copita, porque cuando pongo la copita, por alguna razón que no entiendo, yo lo veo, pero ustedes no lo ven. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Pero no a pantalla completa. Lo que voy a hacer es que voy a aumentar el tamaño lo máximo que me permite para que tengan mejor visualización. Ahí está muy bien. Sí se ve. Existe una idea de estructuración del mundo que es como una especie de noción de escalera. Es decir, el mundo está estructurado en un mundo físico, químico, biológico, psíquico y consciente. Es una escalera ascendente que conduce al nivel de la conciencia, que es el nivel de la sociedad humana, el nivel del conocimiento humano, el nivel de los seres humanos. El psiquismo lo reconocemos existente en los humanos, está en nuestro cerebro, es parte de él, pero también lo reconocemos en los animales. Y después del siglo XIX, bien entrado el siglo XX, reconocimos que hay un conocimiento también a ese nivel. Pero realmente esta idea que era clásica a mediados del siglo XIX, que muchas personas todavía tienen, es una idea que nos lleva por un equívoco que supone que hay una separación de ascendencia y sobre todo me preocupa la separación que se establece entre los niveles biológicos, psíquicos y conscientes. Los niveles de la vida, los niveles de la psique donde aparece el conocimiento y los niveles de la sociedad. Tenemos un problema serio aquí porque en el nivel biológico no existe nada que no sea simultáneamente biológico, cognoscitivo y social. Si nos vamos al nivel social, no existe nada que no sea simultáneamente social, biológico y cognoscitivo. O si tomamos como punto de partida el nivel cognoscitivo, no existe nada que no sea simultáneamente cognoscitivo, biológico y social. Es decir, no estamos hablando de tres realidades, una realidad biológica que tiene su circularidad, o una realidad cognoscitiva que tiene su circularidad, o una realidad social que tiene su circularidad. Estamos hablando de una realidad simultáneamente 100% biológica, 100% cognoscitiva y 100% social. Y esa es la unidad que llamamos complejidad humana. Quiero llamar la atención a esto porque la complejidad educativa radica en que precisamente la educación necesita trabajar elementos que están al nivel biológico, al nivel cognoscitivo y al nivel social simultáneamente. Si representara esto como una estructura fija a modo de un pastel, donde habría 1% para lo biológico, 1% para lo cognoscitivo y 1% para lo social, me estaría equivocando. No en el porciento que le asigno a cada uno, es decir, en la proporción que le doy, como se hace en un pastel que se puede dividir en cortes diferentes, sino en el hecho mismo de pensar que no somos simultáneamente, como dice Edgar Morin, 100% biológicos, 100% cognoscitivos, 100% sociales. Y esa unidad en la diferencia es un núcleo fundamental a tomar en cuenta en la educación contemporánea y en la crisis de la educación contemporánea, a mi juicio. Porque no podemos ver la educación solo como un fenómeno vinculado a elementos de nivel social o a elementos de nivel cognoscitivo. Necesitamos simultáneamente resaltar los niveles biológico, cognoscitivo y social porque forman parte de una misma integración. Es decir, no son tres escalones de una escalera ascendente, son tres elementos que simultáneamente están interactuando en un mismo nivel de realidad. La realidad del conocimiento es también una realidad biológica y es también una realidad social. La realidad biológica es social y cognoscitiva al mismo tiempo. Entender esto me parece crucial porque no es la tarea educativa una tarea de superposiciones, sino una tarea de integración para reconocer esta complejidad humana que es con lo que vamos trabajando. Pero esa complejidad humana no se trabaja en abstracto, se trabaja en un contexto. Y el contexto contemporáneo es muy complicado. El contexto contemporáneo trae consigo una crisis socioambiental, no es una crisis del ambiente, no es una crisis de la naturaleza. Por eso no me gusta llamarla crisis ambiental. El ambiente no tiene ninguna crisis. La crisis la tenemos nosotros en la sociedad
que destruimos aquel ambiente en el cual podemos sobrevivir. Y con nosotros se van todas las especies biológicas que dependen del mismo ambiente. Es decir, no es una crisis de la naturaleza, no es una crisis de lo ambiental, es una crisis socioambiental de la sociedad en su interacción con la naturaleza. Y llevar eso al aula es crucial para formar una identidad humana, que sea el niño o sea el ingeniero, sea el niño o sea el doctor egresado de un nivel de doctorado o de postdoctorado, quien entiende el mundo desde la identidad propia que tiene que ver con la naturaleza de esa crisis socioambiental. No estamos viviendo en los tiempos idílicos del pasado o terribles del pasado. Estamos viviendo en los tiempos contemporáneos donde la amenaza fundamental es la sobrevivencia de la existencia de la especie humana en la Tierra. Lo que está en crisis es nuestra supervivencia, y con nuestra supervivencia, la supervivencia de muchas especies. Pero no está en crisis la vida. La vida seguirá su camino sin nosotros, y eso hay que llevarlo al aula inteligentemente desde todos los niveles para formar una persona que cultive valores que representen de manera tangible las dimensiones de esa crisis, para que pueda estar habilitado para actuar en contra de esa crisis, para buscar soluciones a esa crisis. Al mismo tiempo, nuestro mundo de hoy cambió radicalmente en su actividad. La actividad que desarrollamos hoy es una actividad que tiene la tecnología como lo tenía la actividad del hombre primitivo, incluso de otras especies de homínidos que no eran Homo sapiens. Por ejemplo, usar instrumentos de trabajo. Pero el hombre de hoy tiene, el ser humano contemporáneo tiene un nivel de desarrollo tecnológico después de la revolución de la década del 60, o que reconocemos a partir de la década del 70 como revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y después de la revolución del 2010, que la reconocemos como cuarta revolución industrial, que estamos en medio de esas dos revoluciones simultáneamente en la actualidad, tenemos un desarrollo que ya no es solo tecnológico. No estamos en la fase tecnológica del desarrollo de la humanidad contemporánea, estamos en una fase hipertecnológica, donde la tecnología cambió su lugar y al mismo tiempo cambió la actividad humana. Y esto necesitamos entenderlo bien en educación, porque no se trata de aplicar tecnología en educación como traer nuevos métodos, nuevas herramientas de trabajo, sino entender cuál es el lugar que tienen nuestros estudiantes, tenemos nosotros mismos como educadores en esta trama tecnológica actual, que ya no es tecnológica, es hipertecnológica, o si quieren ustedes, metatecnológica. Es decir, es algo más que tecnología. ¿Por qué razón? Esto lo voy a adelantar, aunque después lo explico un poquito con más profundidad. Cuando hablo de hipertecnología, no me estoy refiriendo a una tecnología en grande, sino a una tecnología que es abarcadora de un ámbito que antes no era un ámbito tecnológico. Todos tenemos la idea de la tecnología en la fábrica. A la fábrica entran materias primas, y en la fábrica se realiza un proceso con las materias primas que los realizan los operarios, los obreros, las maquinarias, en un orden determinado, para que al final del proceso salga un producto, y ese producto sea devuelto a la sociedad como un producto en forma de mercancía que puede ser vendido. De manera que la tecnología está concentrada en el proceso que ocurre en la fábrica. La sociedad entrega insumos a la fábrica y recibe productos de la fábrica. Y así consumimos, por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato, una lata de conserva. Ese es un proceso tecnológico típico de la tecnología de la era industrial. La tecnología está en la fábrica. Lo que ha ocurrido después de la década del 70 para acá es que la tecnología salió de la fábrica. Ya no está en la fábrica. Está en el entorno de la vida cotidiana de las personas. Y ese es un cambio radical en la actividad humana. De una tecnología centrada en una cápsula, que es la industria, la fábrica, el conglomerado, la estructura económica de la sociedad para la producción de algo, a una tecnología que se traslada a los ámbitos de la vida social y que contribuye entonces a que a través de ella se realice el proceso vital. Fíjense que no estamos hablando de una tecnología que es tangible, es una tecnología intangible, parece estar por todas partes. Hoy no podemos comunicarnos, aprender, comprar, vender, enamorar incluso. Es decir, tener relaciones afectivas muy íntimas entre las personas, muy cercanas entre las personas, como es el amor, el galanteo, todas estas cosas se pueden realizar a través de medios virtuales y se realizan constantemente a través de medios virtuales. También lo más negativo, el acoso y otras tendencias negativas, el robo de identidad, el hurto, en fin, crímenes de todo tipo. Es un fenómeno de
realización de la vida cotidiana de las personas en un medio que ha salido de la industria de una cápsula y se ha volcado completamente a la vida cotidiana, transformando la vida cotidiana de las personas. A veces no nos damos cuenta de cuán profundo es el cambio que esto tiene para los hábitos, las costumbres y la identidad de las personas. Les pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, un libro. ¿Qué significa ir a una librería y comprar un libro impreso en papel? Que usted entrega una cantidad de dinero, recibe el libro y el libro es suyo, se lo lleva para su casa, lo lee, no lo lee, lo utiliza para limpiar las ventanas, haga con el libro lo que usted desee, porque el libro es suyo, es un objeto. Esa es la noción de la tecnología que produjo el libro, que se quedó en la fábrica, la imprenta, en este caso el consejo editorial, la editorial y demás, que produjo el libro. Usted llegó al producto como persona y consume el producto comprándolo en una librería. Ahora, ¿qué es un libro digitalizado que se vende en una librería virtual? En primer lugar, usted no compra un objeto, porque lo que usted hizo no es comprar, es alquilar. Usted no puede hacer con ese libro lo que usted quiera. Usted tiene ciertas reglas que tiene que cumplir, que son de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, un libro no se puede prestar más que a un número de personas simultáneamente según lo que usted hubiera pagado. Y poco a poco, sin darnos cuenta, hemos pasado a un sistema donde en lugar de comprar y poseer bienes, alquilamos bienes a alguien que es el poseedor. ¿Quién es el poseedor? Bueno, el poseedor está diluido en un sistema como este que estamos usando ahora para poder dar una teleconferencia que pertenece a una empresa. No sabemos ni quiénes son los dueños de la empresa. A veces la persona lo sabe, a veces no lo sabe. No importa si lo sabe o no lo sabe. Porque al final necesita el medio, utiliza el medio y cumple, y esto es lo más importante, con las reglas que el medio le impone. Y con esas reglas que el medio le impone, opera socialmente sin darse cuenta de que el medio trae consigo ciertos sesgos de aquel lugar donde fue creado el medio. Es decir, la tecnología irrumpe en la vida cotidiana para que usted pueda realizar la vida cotidiana a través de ella. Si usted no realiza su vida cotidiana a través de la tecnología, usted no existe para ese nivel de comunicación social. Así de sencillo, usted no está. No es un ser humano dentro de ese nivel de desarrollo de la sociedad. Y eso nos enfrenta a un problema fundamental. Porque si en el otro extremo, en diagonal hacia arriba, a la derecha, encuentran ustedes la palabra cambios sociales en la lámina, esa palabra cambios sociales o cambios globales, mejor dicho, significa que están ocurriendo cambios que no son a nivel local y que no se reducen al nivel de la tecnología. Es decir, el cambio tecnológico es fundamental por el cambio en la actividad humana, pero además de este cambio fundamental hay otro conjunto de cambios fundamentales. Todo eso incide en la identidad de las personas que convergemos en un proceso educativo. Y eso es lo que motiva esta reacción social que viene de todas partes para identificar un fenómeno que se le da nombre, casi que se coincide totalmente en el nombre, crisis de la educación contemporánea, pero al mismo tiempo que se coincide en el nombre, no se coincide en la caracterización de lo que se dice o lo que se entiende por crisis. Para algunos es crisis de recursos, para otros es crisis de medios, otros es crisis política, otros es una mezcla de estas crisis y en algunos casos, como en el caso de Edgar Morin, es una crisis por la pérdida de sentido. ¿Cuál debería ser el sentido de la educación? Debería ser el sentido de la integración que está en esa circularidad de flechas en el esquema. Es decir, la integración de lo biológico, lo cognitivo y lo social. Por tanto, la educación debería recobrar lo que fue su propósito históricamente, es decir, servir para la vida. Y eso me lleva a la definición que yo utilizo o la caracterización que hago de la crisis de la educación contemporánea. En su nivel más profundo, la crisis actual significa que la educación que tenemos en el mundo de hoy, con toda la diversidad de tendencias, medios, métodos, ideas políticas vinculadas a la educación, que encabezan procesos de transformación educativa, con toda esa diferencia, tenemos una educación que prepara a las personas para vivir en un mundo que ya no existe. Por tanto, no los está preparando para vivir en el mundo que existe en la actualidad. Y ese, a mi juicio, es el punto nodal de la crisis de la educación contemporánea. Quería hacer este resumen inicial o presentación inicial generalizadora para ahora particularizar en algunos elementos que quisiera compartir con ustedes. Para poder ver más
de cerca esta situación problemática de la educación contemporánea, yo les propongo seguir un camino a grandes pasos, después podremos profundizar en las preguntas, de la relación que hay entre las cualidades humanas y ese contexto educativo en el cual nos estamos desenvolviendo hoy. ¿A qué le prestamos atención en educación? Y si nos estará faltando algo que es estable en las cualidades humanas que deberíamos tomar en cuenta en la educación contemporánea. Ese sería un punto. Después, caracterizar un poco los cambios globales. Después, mencionar algunas ideas nuevas y conceptos que podrían ser de utilidad y que ya han sido mencionados, están presentes en el encabezado de esta línea de debates que ustedes han abierto con tanta certeza. Me gustaría centrar la atención en la actividad humana, porque después que hagamos el análisis de los 3 puntos anteriores podemos quedarnos un poco perdidos y aparece inmediatamente la pregunta: ¿por dónde empezar? ¿Por dónde agarrar la cuerda para alar este problema? Y yo creo que hay que alar la cuerda desde tomando como punto de partida la actividad humana, o tomando como centro la actividad humana. Pero no nos podemos quedar ahí. Es al mismo tiempo un problema de valores lo que tenemos delante. Esa es la caracterización de lo que quiero resumirles o profundizarles un poco en esta presentación de hoy. Y el último punto sencillamente lo que hace es sistematizar para que queden las ideas claras, sobre todo para quien quiera leer después la presentación de diapositivas. Voy a pasar al tema de las cualidades y el contexto. Por un lado tenemos un problema aquí notable, y es que la educación, por muy individualizada que pueda estar, por muy personalizada o por mucha aspiración a personalización que tenga, la educación representa un esfuerzo estandarizador. Es un elemento básico de la cultura humana que quiere generar un cierto tipo de ser humano en correspondencia con las exigencias de la época. Queremos en la educación que las personas aprendan a cumplir ciertas reglas, que aprendan a aprovechar los conocimientos, que aprendan a adaptarse, a innovar y a crear para enfrentar las adversidades. Y ese tipo de propósito general humano es estandarizador y centra nuestra atención en lo que es estable en el comportamiento humano. Es decir, tratamos de aprovechar en la educación las cualidades de las personas, que son cualidades estables que se manifiestan en el comportamiento. Y aquí me parece que tenemos un pequeño fallo, porque entendemos que hay cualidades estables en el comportamiento y suponemos que lo único que es estable en el comportamiento tiene que ver con la racionalidad, con la tendencia al orden, con la capacidad de seguir ciertas líneas de aprendizaje o incluso de seguimiento por razones de comunicación social, de preferencias, de liderazgo y ese tipo de cosas. Es decir, prestamos atención a cualidades estables que tienen un significado positivo para la estabilidad. Y no nos damos cuenta que los seres humanos somos simultáneamente de forma estable contradictorios, ambiguos, inconsistentes, irracionales. Perseveramos no solo con base, también perseveramos sin base. Y yo creo que la educación contemporánea debería prestar más atención a estas características que también son estables, es decir, representan cualidades estables del comportamiento humano, pero como son cualidades no deseadas, salvo momentos muy específicos del desenvolvimiento humano, las descuidamos y desbalanceamos nuestra comprensión del ser humano, haciendo el énfasis en lo que era, viéndolo en términos modernos, la representación del orden y la racionalidad. No tiene fundamento esa representación centrada en el orden y la racionalidad. Los seres humanos, como dice efectivamente Edgar Morin, y ha fundamentado bastante en su obra, somos lúdicos, somos racionales y al mismo tiempo somos locos, somos dementes. Y esas cualidades no son cualidades separadas por la enfermedad o por la transformación de una persona en otra. Se pueden dar en una misma persona en momentos diferentes de una jornada de 24 horas. Podemos tener momentos de ira, momentos de comprensión, y necesitamos que el ser humano se comprenda en esa integralidad contradictoria, porque así ha sido la humanidad a lo largo de toda su historia. Eso es un punto que me parece muy importante que tomemos en consideración. Voy a saltar la explicación de ese punto porque ya básicamente la he desarrollado. Vamos al punto de los cambios globales. Hay muchos cambios globales, pero a mí me gustaría prestarle atención a 5 cambios globales. El primero es el salto a la globalidad.
No es que vayamos a un proceso de globalización o estemos, que efectivamente estamos en un proceso de globalización. Es que se produjo un salto a la globalidad con el siglo XX, aunque viene arrastrándose desde 1489, o si somos más ambiciosos podríamos decir que es parte de la historia vivida por toda la humanidad a lo largo de todo su desarrollo histórico, pero se ha producido un salto ahora, en tiempos contemporáneos, en los últimos 100 años. Y ese salto a la globalidad ha retado las formas de organización social. Si en el siglo XIX hablábamos de estados-nación, que eran potencias y que eran potencias coloniales, y otros estados en formación o grupos tribales donde no existían estados nacionales, solo grupos tribales dominados y estados dominados o colonias, el salto a la globalidad reta hoy las formas de organización social. Cuando el presidente Reagan en algún momento de su mandato dijo que los norteamericanos no eran una nación sino un grupo de consumidores, parecía que había dicho una estupidez, pero parece ser esa una de las tendencias contemporáneas, convertir a todas las personas en consumidores. El salto a la globalidad tiene una relación directa con la identidad humana, que necesitamos tomarlo en consideración en la educación, porque ese salto a la globalidad significa que en educación necesitamos prestar atención a cuáles son las nuevas formas de organización de los seres humanos, cómo se generan las identidades de las personas en la actualidad, porque no hay una identidad pura en ninguna parte, hay una mixtura de identidades. Un niño hoy, por ejemplo, y se puede tratar esto de manera humorística, por ejemplo, un joven, voy a poner un ejemplo cercano de una persona que conozco, un día comete una infracción del tránsito, lo llevan estaba manejando una motocicleta sin licencia de conducción, el policía lo detiene y lo lleva a la estación de policía, llama a sus padres, y cuando llama a sus padres le dice, estoy en la comisaría. Y la tía, que fue la que atendió el teléfono, le dice, ¿cómo que en la comisaría? Sí, aquí en la estación de policía. Nadie en Cuba dice comisaría, pero es tanta la influencia de medios de comunicación que estaba viendo, qué sé yo, series de televisión, juegos virtuales, traducidos al español en el medio de traducción de España, que la palabra comisaría estaba en todo su mundo intelectual como si formara parte de su vida cotidiana física. Es decir, la socialización es mixta y la identidad es mixta, aún en lugares remotos, aún en lugares del campo. Eso tenemos que tomarlo en consideración. Por el otro lado está lo que ya mencioné, la crisis socioambiental. No es un problema ambiental, no es un problema de cambio en el entorno, que sí hay cambio en el entorno, por supuesto, pero es más que eso. Es una crisis de nuestra sociedad y sus relaciones con el ambiente. No es solo un cambio de tecnologías. Lo que está ocurriendo es un cambio de fase en la historia de la tecnología con la aparición de la hipertecnología. ¿Qué es esto de hipertecnología? Profundizo un pasito más en el concepto. Es que la tecnología se convierte en medio sobre el cual se realiza la actividad. ¿Qué significa eso en la práctica? Que con una herramienta de trabajo en un proceso tecnológico, por ejemplo, hacer la impresión de un libro, pueden converger varias personas y dividirse las actividades o por el proceso de división del trabajo, y alguien imprime la hoja de papel, otro está en la cortadora de la hoja de papel, todos participan del proceso tecnológico, otro pega el libro, otro le pone la carátula, otro lo transporta en carretilla y finalmente sale el libro como producto terminado, se empaqueta y va al mercado. Hay una relación en la tecnología que nosotros usamos instrumentos de trabajo y transformamos con ellos un medio físico para poder convertirlo en otra cosa. Una hoja en blanco en una hoja impresa, un conjunto de hojas de papel en un libro encuadernado. Hay un producto final. Usamos las tecnologías, pero en el momento actual nosotros no usamos las tecnologías. En este momento yo no estoy usando la tecnología de Google Meet, ni ustedes tampoco la están usando. Nosotros estamos interactuando con esa tecnología. Nosotros estamos siguiendo, por una parte, las reglas de esa tecnología, plasmando originalmente un contenido que cada uno de nosotros trae aquí con sus objetivos de aprendizaje y enseñanza al proceso, y el proceso se realiza en las normas del contexto de la tecnología virtual. Ha cambiado nuestro nivel, nuestro lugar en el proceso tecnológico. Ahora, al estar inserta en la vida cotidiana la tecnología, nosotros ya no usamos la tecnología, nosotros interactuamos con la tecnología. No somos el centro de la relación, estamos en la periferia de la relación. Si algo falla en la tecnología, por ejemplo, se corta la electricidad
o cualquier cosa, se acabó el proceso tecnológico para nosotros. No es la misma situación que una fábrica que se paró el proceso tecnológico y nos miramos todos la cara. Aquí todos nos quedamos como en ausente en la computadora. ¿Qué pasó? ¿Seré yo? ¿Será el otro el que se le cayó el sistema? ¿Qué pasó con esta comunicación que no fluye? En fin, el lugar en el proceso tecnológico del ser humano pasa de ser sujeto de la actividad a ser uno de los sujetos que interactúa con un medio que no es objeto solo, sino que es activo en la relación, produce interacciones con nosotros, aunque sea programado o a partir de una matriz de inteligencia artificial cuando son sistemas más desarrollados. Y este es un cambio profundo en la globalidad contemporánea. Eso va a impactar directamente en el cambio en las comunidades morales y en la moralidad humana. Hoy tenemos comunidades morales nuevas y nuestras sociedades cada vez más se hacen moralmente muy diversas. Eso quiere decir que aquel estado ideal dominador propio del siglo XIX, donde usted tenía un estado que se proclamaba, o de principios del siglo XX, se proclamaba como un estado donde todo el mundo supuestamente tenía la misma religión, ya hoy es prácticamente inexistente, y allí donde todavía existe es visto por el resto del mundo como una anormalidad, no como lo normal, que era lo que se veía así en el siglo XIX. Es decir, hay diversidad de comunidades morales no solo dentro de un estado, hay diversidad de comunidades morales dentro de una ciudad, dentro de un barrio, dentro de una institución. ¿Cómo podemos solucionar los asuntos humanos si no reconocemos la existencia de las comunidades morales? Y después del reconocimiento mutuo entramos en un diálogo moral con las otras comunidades. El aula de clase debe reproducir la complejidad moral de la sociedad donde está inserta. Y ese es un problema tremendo que tenemos en la actualidad, porque ya no es la vieja discriminación que se realizaba por todos los medios en la sociedad, sino es una nueva discriminación transportada a los medios tecnológicos. A veces el grupo de ingenieros que generó una tecnología con toda la nobleza del mundo y la buena intención del mundo, trasladó a esa tecnología, sin saberlo, los valores de su grupo de élite dentro de un contexto social determinado. Yo me pregunto, si era tan complicado trasladar una fábrica, como les dije al inicio, de latas de conserva, porque la tecnología transformaba la sociedad, ¿cómo entonces no nos vamos a preguntar en los procesos educativos contemporáneos por la pertinencia de las tecnologías, no porque sean atractivas o porque permitan la comunicación, sino cómo necesitamos modificarla para que nos sirvan a nosotros dentro de nuestro contexto, que puede ser el nivel de enseñanza o que puede ser la sociedad en específico y las identidades que están presentes en nuestras aulas? Y finalmente, en el quinto punto están los nuevos conceptos y teorías que nos permiten abarcar el fenómeno humano, que ya hemos mencionado antes, como la transdisciplina, las ideas complejas. Creo que cada uno de estos puntos necesita un desarrollo. No es momento de desarrollarlo a detalle, creo que nos tomaría mucho tiempo. Están desarrollados en cada una de las láminas. Después ustedes, si quieren, pueden revisar el PowerPoint. Yo puedo pasar la presentación y socializar la presentación de diapositivas, no hay ningún inconveniente. Creo que eso nos puede ayudar a trabajar un poco con más profundidad y a que sea más efectiva lo que aparece o lo que devendrá como resultado de haber escuchado esta charla en el ejercicio del pensamiento crítico que cada uno de ustedes haga. Pero no es necesario leer cada una de estas láminas porque es lo que acabo de explicar ahora. Nada más las voy a pasar. Ahora, entre las ideas y conceptos más importantes que están hoy presentes y que creo que es fundamental que aprendamos a manejar en educación están la bioética. ¿Por qué? Porque es una ética que surge con las nuevas necesidades del desarrollo tecnológico y con las nuevas necesidades de las comunidades morales en la década del 70. Es decir, es un planteamiento ético diverso, no hay una sola bioética, hay muchas teorías bioéticas, pero con toda su diversidad es un planteamiento de la ética que está en muy buena correspondencia con las necesidades de diálogo moral que necesitamos fomentar a través de nuestras aulas en los procesos educativos. Contribuye al mismo tiempo a trabajar la problemática ambiental. Y ahí tenemos una fortaleza. Los problemas que tenemos hoy los seres humanos no son problemas que puedan ser resueltos de una vez y para siempre. Son problemas que necesitan una solución hoy y una revisión mañana.
Ya pasamos la era en que nos creíamos los poseedores del conocimiento absoluto. Hoy sabemos que somos poseedores de un conocimiento humano, es decir, un conocimiento que depende de nosotros. Eso no solo tenemos que enseñarlo en el aula, eso necesitamos también implementarlo prácticamente a través de una enseñanza ética de cómo manejar los conocimientos en aras de la supervivencia humana. Y en ese plano la bioética es una herramienta fundamental que debería atravesar todo el sistema educativo, toda la pedagogía contemporánea y la formación no solo profesional en los niveles más altos, sino también en los niveles más básicos, la formación de las personas en el mundo contemporáneo. Eso facilitaría muchísimo la comprensión humana y la comprensión de nuestra diversidad, que es parte de nuestra riqueza como humanidad. Además, tenemos los dos puntos claves de la complejidad y la transdisciplinariedad. Comencé por la complejidad y la idea de la integración. A veces la noción de estructural todavía nos hace mucho daño, pero si tenemos diversidad en las integraciones, es decir, la complejidad es una complejidad biológica, social, cognitiva, y al mismo tiempo tenemos diversidad moral de la humanidad por todos esos procesos que mencioné, de los cuales trabajamos solo 5 procesos de irrupción de la globalidad y de cambios globales. Necesitamos un planteamiento transdisciplinario, es decir, un planteamiento que permita el diálogo de saberes, un planteamiento que se construye sobre la base de un nuevo postulado de moralidad, una nueva actitud que, como dice Nicolescu, debería ser una actitud de rigor, apertura y tolerancia. Esto es muy difícil de lograr, dificilísimo de lograr, porque casi siempre que tenemos un proceso riguroso, suponemos que ya tenemos a Dios agarrado por las barbas y que tenemos la verdad en la mano. Y eso nos hace muy intolerantes y muy arrogantes. Y educar esto en el aula en todos los niveles, insisto, porque estos son elementos que estoy comentando como elementos que atraviesan todos los procesos educativos. No es una cuestión de cambios de programa, no es una cuestión de cambios de estrategias didácticas, que siempre puede ser posible cambiar un programa o cambiar una estrategia didáctica. Perdón, toqué aquí sin querer lo de los conceptos. Es un problema de cambiar profundamente la proyección que nosotros tenemos de la formación del ser humano, es decir, la orientación de la educación hacia la vida. Y en ese sentido, complejidad y transdisciplina van de la mano con un pensamiento ético nuevo que, a mi juicio, el que mejor lo representa es el pensamiento de la transdisciplinariedad y la estrategia transdisciplinaria como una estrategia metodológica. Si ustedes me preguntaran cuáles son los conceptos más importantes a tomar en consideración a partir de este análisis que estamos realizando, yo mencionaría los conceptos de complejidad, transdisciplina, hipertecnología, bioética y sustentabilidad. ¿Por qué sustentabilidad y no desarrollo sostenible? Bueno, porque el desarrollo sostenible es la interpretación, y esto es un criterio muy personal, que viene desde el economicismo y las necesidades políticas de lo que es una necesidad mucho más universal. Necesitamos construir una vida sustentable. Si es necesario dentro de esa vida sustentable desarrollar algo o involucionar en alguna dirección, esa es una pregunta que hay que plantearse de manera concreta. Y por eso no me gusta el desarrollo sustentable, porque cuando se habla en los organismos internacionales de desarrollo sustentable, se está pensando, claro, en el avance que sea sustentable. Eso se entiende, ese es el lado positivo de la ecuación. Pero hay un lado negativo de esa ecuación y es la necesidad intrínseca de no chocar con el orden económico internacional y suponer que siempre nos tenemos que desarrollar y siempre no nos tenemos que desarrollar. Hay cuestiones en las cuales es necesario involucionar. El avance de la humanidad no se define ni de ninguna especie biológica, se define solo porque desarrolle algo, sino también porque sea capaz de mantener un balance con el entorno en el cual se desenvuelve, sino porque tenga una relación de plenitud con ese entorno. Y a partir de ahí me parece que la idea de la sustentabilidad en sentido amplio, en sentido abierto, puede incluir el desarrollo sustentable, pero no quedaría reducida la problemática nueva a un desarrollo sustentable, sino a una idea mucho más abierta de sustentabilidad. Cómo hacer una tarea de clase, una tarea de aprendizaje sustentable. No es lo mismo que plantearse el desarrollo sustentable. Cómo lograr que alguien pase por el sistema escolar y aproveche de manera sustentable ese paso por el sistema escolar. No es una cuestión de economía,
es una cuestión de vida. Cómo ponemos la educación en función de la vida. Yo me preguntaría, con respecto a estas cuestiones, ¿cuántas de estas cuestiones entran hoy a juicio individual de cada uno de ustedes con sistematicidad? ¿Con qué sistematicidad? En la agenda educativa. Y nos daremos cuenta que a veces entra la bioética por allá en un curso, en una formación de licenciado en algo, y sobre todo la bioética biomédica nada más, y las cuestiones ambientales se quedan de un lado, y a veces de complejidad y transdisciplina no se habla en ninguna parte, o se habla y sobre todo no se implementa. Es decir, puede que incluso exista la relación de transmisión de información sobre complejidad, bioética, transdisciplina y demás, pero no se implementa. ¿Y por qué no se implementa? Creo que aquí tenemos uno de los puntos más importantes a tomar en consideración. Avanzo aquí. Nosotros necesitamos preparar en educación para la vida. Y si necesitamos preparar en educación para la vida, deberíamos tener la centralidad del proceso educativo en lo que realiza el proceso vital. Y lo que realiza el proceso vital es una actividad. Los seres humanos nos relacionamos con el mundo de manera activa. Entonces, ¿por qué no centrar la educación en la actividad humana? Y esa es la propuesta que les traigo después de este análisis previo. Necesitaríamos centrar la educación cada vez más y en la medida de lo posible y más amplia, cada vez más en el proceso de actividad que desarrollan las personas. Ya sea por niveles de edades en la enseñanza general, ya sea por la actividad profesional a la que se van a dedicar cuando estamos en la enseñanza profesional, licenciatura, ingenierías y demás. Pero no es solo la vida concreta de una especialidad, es la vida humana en el contexto contemporáneo. Hoy, ¿qué egresado necesitamos? Por ejemplo, de la educación superior. Necesitamos un egresado que no sepa nada y que sea instrumental al mercado. Parece que esa es la intención de la educación contemporánea cuando centra la atención en el éxito y en el beneficio, que en eso está centrada la atención de la educación contemporánea, en que haya éxito en la gestión y beneficio para la persona. Es decir, el viejo sueño de mamá y papá, que el niño estudie, se haga ingeniero para que pueda tener un salario que le mantenga durante toda su vida. Eso es una ilusión, ya no se mantiene en ninguna parte. ¿Qué significaría entonces preparar para la vida? Yo llamo la atención sobre la necesidad que tenemos de centrar los procesos educativos en la actividad humana. Y la actividad humana tiene componentes muy sencillos. La actividad humana tiene un sujeto y un objeto al cual está dirigida. El sujeto está dotado de un mundo intelectual, conocimientos, habilidades, ideas, ilusiones, pretensiones, ese mundo espiritual que nos acompaña. El objeto está identificado parcialmente y tratamos mediante instrumentos de trabajo, ese es el otro elemento, de transformar el objeto en un producto. Y al final de ese camino, cuando hemos obtenido el producto, comparamos el producto obtenido con lo que queríamos lograr. Eso ocurre cuando vamos a cortar un pedazo de madera y decimos, ¿con qué lo corto? Con un machete, con un cuchillo, lo pongo sobre una piedra y le doy un golpe fuerte para que se parta. O de qué manera lo voy a cortar, es una actividad, o en la preparación de las personas, porque la educación es una actividad. Entonces, ¿para qué actividad estamos preparando a las personas? ¿En qué contexto de actividad humana estamos preparando a las personas? Hoy se necesitan personas que sean capaces de tener una gigantesca movilidad. El mundo cambia muy rápidamente. Que sean capaces de aprender por sí mismas. Es decir, hay una serie de cualidades que han sido identificadas como competencias. Probablemente no esté mal identificar cada una de ellas como competencia. Lo que sí todavía puede que ande muy cojo es el balance que tienen esas competencias con los sistemas de valores, con las valoraciones o el mundo de valores que se involucran en esta cuestión. La educación contemporánea tiene el centro, como he dicho antes, en dos valores fundamentales. No importa que en el currículum haya 18 declaraciones de valor o 18 valores declarados. En el fondo hay un valor que jala a todos los demás y son los valores del éxito y la eficiencia. Es una orientación prácticamente que viene desde fuera a la universidad, viene desde fuera a la escuela, viene desde fuera al sistema educativo y viene desde dentro del sistema educativo porque forma parte de la sociedad y de tendencias fundamentales dentro de la sociedad contemporánea. Ahora, siempre necesitamos concretar los valores en el aula y cuando concretemos los valores en el aula veremos que es más que éxito y eficiencia lo que necesita una persona cuando pasa por el sistema educativo.
necesitamos educar el amor, la amistad, la comunicación, necesitamos educar la capacidad de hacerse preguntas, la capacidad de preguntar, esa capacidad fundamental de desarrollar, que sirve de base para desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento capaz de hacer una pregunta allí donde otras personas no formulan una pregunta por el por qué o una pregunta por el cómo. No son valores absolutos el éxito y la eficiencia. Y esa es una de las trampas que tiene la educación contemporánea, porque no convertimos suficientemente esos dos valores que se siguen tratando como valores absolutos. Y voy a terminar aquí con una cuestión que me parece central. Si hay diversidad de comunidades morales, entonces no solo son valores universales o valores sociales generales los que tienen que estar en la agenda educativa. Tienen que estar también los valores representativos de esa diversidad de comunidades. Es decir, debemos hacer una mirada muy hacia adentro de nuestras sociedades para tener una educación pertinente, porque la sociedad está sentada en el aula y cuando no tenemos una proyección de valores que sea pertinente con la sociedad, lo que tenemos entonces no es una educación que llegue al receptor, en este caso el mensaje de información, ni que motive en el receptor un procesamiento, un análisis y una crítica. Lo que motiva es el rechazo, porque se siente ausente del proceso cognitivo, porque no se siente representado. Y yo creo que estas son cuestiones delicadas de la educación contemporánea que deberíamos trabajar con más profundidad. No voy a mostrar el resto de las diapositivas, que ya son las que expresan a nivel de conclusiones cada uno de los aspectos, porque los he ido resumiendo y expresando como conclusiones en cada uno de ellos. Yo les doy las gracias y voy a dejar de compartir pantalla para poder abrir el diálogo entre nosotros sobre este conjunto de cuestiones. Porque uno puede estar en la vida frente a un asunto que lo tensa y no reconocer ese asunto. Y entonces nunca tiene un problema delante. Pues vive feliz y contento con la amenaza permanente que no ha reconocido y se está arriesgando como doble en películas de acción, pero no a sabiendas como lo hace un doble, sino como la persona irreverente que toma un automóvil y lo conduce a exceso de velocidad de manera irresponsable. Tomar conciencia del problema que se tiene delante es convertir un reto cualquiera, algo planteado como externo, en un desafío personal. Y eso es muy importante para solucionar ese tipo de problemas. No lo van a solucionar los políticos, no lo vamos a solucionar sin interpelar a los políticos, pero ellos no lo van a resolver. No lo van a resolver las autoridades educativas, no lo vamos a resolver sin interpelar esas autoridades, pero ellas no lo van a resolver, lo vamos a resolver nosotros los maestros, en el aula, en comunicación con nuestros estudiantes, porque ahí es donde se realiza la actividad humana. El aprendizaje real, el contacto humano real entre el especialista y la persona que necesita cambiar a través del contacto con el especialista, en este caso en educación, se da en el aula de clase, en el salón de clase. Y en ese sentido, de manera general, yo diría que tenemos una posibilidad de acción infinita, cada uno de nosotros, en lo que Paulo Freire llamaba el metro cuadrado. En condiciones de absoluta restricción y falta de libertad, a los maestros nos queda siempre el metro cuadrado donde estamos parados en el aula y podemos actuar y podemos transformar desde nuestra libertad de un metro cuadrado. No hay más espacio, solo un metro cuadrado, y con eso basta para hacer acciones transformadoras, porque es una comunicación humana la que hacemos en el aula. Y ese es un elemento que quiero rescatar, porque por eso es que yo insistí más de una vez en que no era una cuestión de cambio de programas o de cambio de estrategias generales y demás. Claro que eso sería muy favorable, pero si esperamos a que eso ocurra, probablemente vamos a fracasar de nuevo, porque va a venir de arriba para abajo una vez más, y esto hay que construirlo de abajo hacia arriba, porque no lo vamos a resolver nunca, ni aunque estemos de acuerdo y concatenados todos los maestros del mundo. Necesitamos a todos los estudiantes del mundo, porque la educación es una relación dialógica. Nunca vamos a lograr nada en el aula. Podemos traerla a los maestros como iniciativa, pero si estamos solos, si no logramos que se sumen los alumnos, no vamos a lograr la transformación. En ese plano, yo insisto en el valor que tienen las ideas de Freire. Quiero ir por cada una de las observaciones y preguntas que fueron muy interesantes. Yo digo que el trabajo en la vida humana es fundamental, porque el trabajo es, respondiéndole a Lourdes Gálvez, María Lourdes Gálvez, el trabajo es fundamental en la vida humana,
porque toda la actividad humana que está expresada en el juego tiene la misma matriz de realización ya práctica en el trabajo. Siempre hay un objeto, un sujeto, medios, un producto, una transformación. Hay una vez vi un experimento muy interesante, un documental sobre un experimento muy interesante con chimpancés y con niños. Se ponía una cajita y se enseñaba al chimpancé a darle un golpe por arriba y un golpe por la derecha. Y salía por el centro de la cajita, en un huequito que había ahí, salía un granito de maní. Y el chimpancé lo reconocía. Rápidamente aprendió que si daba un golpe arriba de la caja y un golpe al costado de la caja, salía un granito de maíz. Y aprendió las operaciones. Y un niño de pequeña edad también le aprendió a hacer esas operaciones de manera rápida. Y los dos aprendieron a obtener el maní de esa manera. Después le cambiaron la cajita y le pusieron una cajita transparente. Y con la cajita transparente se ve claro que el primer golpe no produce nada. El segundo golpe es el que produce el efecto de que caiga el grano de maní. El chimpancé inmediatamente golpea solo a la derecha, solo al lado, y obtiene el grano de maní. El niño sigue golpeando arriba y sigue golpeando abajo porque está reconociendo la actividad completa, porque es el placer de jugar. El placer de jugar no es obtener solo el resultado, es reproducir todo el proceso. Yo quiero comparar eso con la problemática que tenemos en educación. El trabajo es fundamental. Preparar para el trabajo es preparar para la vida. Pero preparar exclusivamente para el trabajo no es preparar para la vida. Porque cuando preparamos casi que exclusivamente para el trabajo, soltamos a la calle un profesional, si es la vida profesional, un profesional, por ejemplo, inhumano, carente de valores humanos, de valores morales capaces de hacer empatía y comunicación con otros seres humanos. Y eso está saliendo de nuestras aulas hoy. Entonces, yo no diría que priorizáramos otras áreas, sino que priorizáramos el balance de los valores que fomentamos en el aula. Fíjense que para eso no hay que cambiar el currículum. Para eso hay que cambiar énfasis educativos, actividades educativas. Por ejemplo, lo que se hace en el aula, hacerlo en el aula y fuera del aula. Hay que convocar nuevos actores que entren al proceso educativo. Por ejemplo, en el lugar de la familia en la educación a lo largo del proceso educativo, en qué fase, de qué manera. Eso hay que reconvocarlo porque no está bien convocado ni de manera estable una relación con la familia, y eso afecta mucho los procesos de aprendizaje. Y la familia, no es que papá vaya a la universidad, porque a un decano se le aparece a papá en la universidad y probablemente vaya al día siguiente al psicólogo a ver por qué vino el papá de este muchacho a la universidad a preguntar por él. Pero la familia está presente porque el muchacho cambió y ahora tiene relaciones amorosas. A lo mejor se está separando de la familia de sus padres para empezar a vivir solo. Esas son cuestiones familiares que están en el aula. Necesitamos hacerlas visibles cuando es necesario para comprender determinado problema que puede ser de una generación o de un estudiante en particular. Y humanizando, humanizamos. Es decir, siendo nosotros los docentes más humanos, participamos del proceso humanizador y contribuimos a eso. Ahí hay una segunda clave, además de priorizar el balance por encima de cualquier valor, el balance entre los valores, el balance entre las actividades, la transdisciplinariedad. ¿Por qué razón? Porque la transdisciplinariedad es la única forma de organización de los conocimientos que tenemos que permite un diálogo fructífero entre formas científicas y no científicas. Cuando yo hago trabajo transdisciplinario, yo reconozco que el otro que está en el proceso de investigación como objeto de investigación no es un objeto, es un sujeto. Y por tanto, yo no le hago no lo someto a una encuesta. Yo genero un grupo de trabajo donde hago entrevistas o genero un grupo focal, por ejemplo, o uso una estrategia de aprendizaje diferente donde ellos son parte de la solución de los problemas. Sus opiniones cuentan, pero también su transformación personal en el proceso de trabajo cuenta. Entonces, a partir de ahí, nosotros también podemos contar hoy con una herramienta bastante universal, estratégica, que es el conocimiento transdisciplinario, que tiene, como decía antes, esa clave fundamental de unir lo que parece imposible de ser unido, que es el rigor, la apertura y la tolerancia. Son tres valores fundamentales que nos permiten escuchar al otro con una opinión que puede ser una opinión, por ejemplo, la opinión de un campesino, la opinión del niño en el aula. Pobrecito, él no sabe, pero te está diciendo su sentir. Él no sabe o tú te crees que él no sabe, porque te está expresando su conocimiento en su nivel de conocimiento. Siempre recuerdo un ejemplo de mi juventud cuando estaba becado en una escuela en el campo, que hacíamos trabajo agrícola por la mañana y por la tarde estudiábamos, y en la jornada de la mañana trabajaba en la fresa.
y cultivábamos fresa en un pequeño microclima que había en la zona de la escuela, y había un ingeniero que atendía el cultivo de fresa y un campesino que trabajaba con nosotros, nos enseñaba y esas cosas. Y siempre había peleas y disputas entre el ingeniero y el campesino, porque el campesino decía que aquello era muy costoso. ¿Por qué? Porque había que ponerle mucha química y mucho fertilizante y mucha atención a la fresa por los hongos y todas las cosas de un clima tropical que son adversas al cultivo. Y el ingeniero decía que se podía. En el momento en que yo escuchaba aquello, para mí el sol era el ingeniero, el campesino era un analfabeto que prácticamente no sabía, tenía experiencia, pero era un viejito amable que nos enseñaba cosas de cómo trabajar con las plantas y demás. Hoy sé profundamente que la razón la tenía el anciano. Él sabía que de esa manera no se podía hacer agricultura. Lo que pasa es que no había diálogo entre las dos especialidades. Las dos personas hablaban entre sí, pero no se estaban comunicando a plenitud. Entonces, ese tipo de diálogo necesitamos entablarlo con nuestros estudiantes para reconocer las voces que tienen. No es tanto para darles voz como para reconocer sus voces. Y eso lo propicia la estrategia transdisciplinaria. Y de esa manera contribuiríamos a formar en nuestra aula una comunidad moral. Es decir, compartir un conjunto de valores porque hay una finalidad común entre estudiantes y profesores. Eso vale para los colectivos de profesores. Yo he participado en varios experimentos. En uno de los experimentos, que duró bastante tiempo la participación en ese experimento, todavía continúa y creo que es exitoso, intentamos crear un espacio donde los estudiantes en un nivel de enseñanza, incluso curricularmente está ese espacio creado, tenían que converger estudiantes y profesores. Era un espacio donde combinaban la actividad práctica con la actividad de investigación, es decir, el trabajo comunitario, la experiencia de trabajo comunitario con la experiencia de investigación, con la experiencia de la docencia, y tenían que resolver tareas donde se necesitaban las habilidades que venían de los tres niveles. Y estaban presentes dirigiendo esa actividad profesores que eran uno de literatura, otro de matemática, en fin, de diferentes áreas de conocimiento. ¿Saben qué? Los que querían la actividad eran los alumnos, los que detestaban esa actividad eran los docentes. Porque no hay cosa que le tenga más terror a un profesor de matemática que a un profesor de literatura. Y un profesor de literatura a un profesor de matemática. Y uno de ciencias técnicas a uno de ciencias sociales. Porque uno sabe que sabe de lo suyo y no sabe de lo otro. Por tanto, se siente inseguro. Entonces nosotros mismos trasladamos al proceso de trabajo en el aula a veces nuestras aprehensiones, porque también somos seres humanos, no somos extraterrestres ni super especialistas. Entonces hay que acabar de entender la educación desde dentro, desde sus matrices humanas, para abrir camino a esa comprensión. Pero tenemos hoy más herramientas que antes. Y esta de la transdisciplina, esta de priorizar el balance entre lo que se hace, entre lo que se escucha, entre lo que se intercambia, y la creación de una comunidad moral son, a mi juicio, herramientas que las tenemos a la mano y podríamos aprender a usarlas con tecnologías de la información y la comunicación, y sin ellas, en el aula de clase presencial y en el aula de clase virtual, las podemos usar igual. Miren, a veces se dice que la enseñanza en línea es muy despersonalizada. Yo digo que eso es falso. Uno logra tener amistades. Por aquí andaba una persona que yo le tutoré su tesis de doctorado. Trabajamos varios años, hizo su tesis. Tenemos una profunda amistad y nos conocimos personalmente varios años después de haber concluido ella exitosamente su defensa de tesis doctoral. Así de sencillo. Tenemos una amistad fuerte y se fomentó mediante un trabajo colaborativo dentro de un colectivo universitario. Es posible, o sea, la tecnología no es una barrera si la sabemos usar, si aprendemos a usarla, y necesitamos poner de nuestra parte en eso. Voy a pasar a la pregunta, a las observaciones de Catalina. Sí, hay una crisis en esa interpretación que tenemos de las concepciones de la evolución, en el sentido de que no somos para nada superiores, ni la cúspide del proceso evolutivo, ni nada por el estilo. Cualquier cosa nos derrota. Pero comparemos la pandemia actual con la pandemia de la peste, por ejemplo. La peste se transmitía porque convivíamos con las ratas, y las ratas tenían la pulga, y la pulga trasladaba a la bacteria. Había un proceso de zoonosis y a partir de ahí una infectación de los seres humanos. ¿Quiénes somos las ratas ahora? Nosotros, que viajamos de un lado para otro, que una autoridad sanitaria declara un confinamiento, pero yo tengo que ir a fulanita a verla porque es mi novia y quiero darle un beso a mi novia.
Es decir, hay un conjunto de necesidades humanas que pueden ser muy personales y muy legítimas. Tengo que ir a dar clases, tengo que reunirme con este grupo de alumnos. Necesito un pase para que me dejen pasar por el punto de contacto. Es decir, todos en algún momento tratamos de contravenir la norma de la restricción porque nos afectaba el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana. Entonces es un poquito diferente porque no es solo que cambie ese concepto evolutivo, es que nosotros mismos en nuestro nivel actual hemos generado las condiciones para que la enfermedad se convirtiera en pandemia. Y a mí no me queda muy claro que eso esté claro en los medios de comunicación actuales. Seguimos echándole la culpa al virus. El virus es el causante de la enfermedad. Los causantes de la pandemia somos nosotros, con nuestro modo de vida, con nuestras relaciones económicas, con nuestros intereses, con nuestra incapacidad para manejar nuestras propias maneras de conducir los asuntos sociales, que convertimos entonces la enfermedad en un proceso pandémico de la magnitud que ha adquirido esta pandemia. Si no tuviéramos la globalización, no habría adquirido esta magnitud, porque se habría demorado mucho en llegar de China a cualquier otro territorio. Incluso de manera cínica podríamos decir, en un barco de vela a lo mejor se moría todo el mundo antes de llegar a puerto. Es decir, eran otras condiciones sociales. Y esta pandemia tiene estas condiciones sociales de hoy, por tanto hay que cambiar estas condiciones sociales. Por eso yo digo que esto es una crisis humana. ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? ¿Cuál es el significado esencial de lo que, o sea, qué significa ser humano? Esas son preguntas fundamentales, no solo en la cuestión de nuestro lugar como cúspide del desarrollo y de la evolución, sino qué significa ser humano. Y desde que entramos en el terreno de la inteligencia artificial, esta es una pregunta cada vez más inquietante. Yo les recomiendo leer una novela de Ian McEwan que se llama Máquinas como yo, es relativamente reciente, tiene unos pocos años, muy interesante sobre una inteligencia artificial desarrollada en la década del 60. Es decir, él se remonta a la década del 60 y ubica el escenario en la década del 60 con algunos actores principales de la historia de la cibernética que fallecieron, y él los deja vivos para que vivieran la década del 60 y llegara en la década del 60 la inteligencia artificial, que es lo que nos está llegando ahora. Y la gran pregunta que se hace, por eso el título, Máquinas como yo. Si tenemos máquinas como yo, ¿qué soy yo? Y esa es una pregunta que está entrando en el balance hoy de una manera muy fuerte y deberíamos tomarla en consideración. Ahora, en conjunto, Catalina, ¿qué cambió? Ha cambiado nuestra identidad. Aunque no nos demos cuenta totalmente, hoy somos seres más temerosos que antes de la pandemia. Yo no sé, ojalá fuéramos más prudentes. Todavía no estoy seguro de que hayamos llegado a un nivel de prudencia siquiera razonable. ¿Qué hicieron las sociedades occidentales con la pandemia? De pronto no había globalización. Cada una cerró sus fronteras. De pronto cada uno dijo, sálvese quien pueda. Eso es muy distintivo de las relaciones de dominación. Eso no es distintivo de una globalización. La globalización hablaba de una apertura de las fronteras a los intercambios de mercancías y demás, y estábamos luchando porque se abrieran a las personas, a los intercambios libres de personas. De pronto se cerró hasta para las mercancías. Cada uno se encerró, se dieron fenómenos grotescos, semejantes a la piratería. Que un país retenga el cargamento de mascarillas que va para otro país, pero no es un país subdesarrollado y con dictadura, sino un país desarrollado y supuestamente en libertad, Francia, y lo hace con el vecino, España, y le bloquea el traslado de las mascarillas. Es decir, fenómenos de como se ha dicho ya antes en la historia, como Camus en algún momento también lo expresó en sus reflexiones, la miseria humana que aflora con la pandemia y se hace visible. Y todavía es visible esa miseria humana que nos acompaña, pero es visible también que ha cambiado bastante nuestra identidad. Hoy no tenemos la identidad homogeneizada que teníamos hace 30 años atrás. Somos más diversos en nuestras identidades y necesitamos, para que la educación esté a la altura de la realidad, que reconozcamos esos cambios de identidad. Es muy difícil, pero es una necesidad. Las identidades diversas las tenemos en el aula. Eso me conecta con el planteamiento de Eva que planteaba y coincidía con el fenómeno de la supervivencia como un asunto central y la necesidad de cambiar nosotros. Yo coincido totalmente, es decir,
El cambio viene de un cambio humano del cual nosotros somos parte y nosotros como comunidad de maestros necesitamos cambiar. La comunidad de maestros no necesariamente está dispuesta a cambiar. Puede convertirse, y hay muchas experiencias de que se ha convertido en factor de resistencia. Como en cualquier otra actividad humana, tiene vanguardia y tiene retaguardia. Y tiene un centro que, si se moviliza adecuadamente, va en cierta dirección y no en otra. Por ejemplo, en América Latina, la mayoría de los educadores reconoce el liderazgo o de Edgar Morin o de Paulo Freire. Pero yo llevo años tratando de conectar las dos comunidades y es muy difícil conectar las dos comunidades porque hay barreras conceptuales, terminológicas. Sin embargo, para mí Paulo Freire es el primer pensador complejo en educación y se da en América Latina en 1960. Es decir, viene ahí con el empuje de las ideas de la complejidad, la primera pedagogía crítica y compleja que existió y que existe de manera plena y desarrollada. Después vinieron autores dentro de esa misma línea, como Hugo Semmelmann, por ejemplo, con ideas importantísimas que es necesario rescatar y mantener con visibilidad intelectual en la actualidad para trabajar en educación. Pero al otro lado tienes el pensamiento de Edgar Morin, que tiene un universalismo y que también acapara una parte del liderazgo. Y necesitamos poner en comunicación esas dos vertientes de pensamiento que son muy influyentes en nuestro contexto y de la cual bebemos muchos autores contemporáneos de la educación en América Latina. La pregunta que me hacía Luz ya le he respondido parcialmente o casi completamente cuando me refería al inicio a la cuestión del metro cuadrado. ¿Qué estrategia podemos adoptar? De inmediato cada uno de nosotros puede adoptar en lo personal la estrategia de aprovechar al máximo su metro cuadrado en el aula, su metro cuadrado de libertad en un aula de clase. Pero necesitamos fortalecer nuestra comunidad. Hay problemas de instrucción entre los maestros. Una parte de los maestros no somos maestros. Me voy a incluir para no ser discriminador. Es decir, una parte de los maestros no tenemos vocación educativa o, diciéndolo más filosóficamente, no compartimos el eros educativo, el amor por la educación, por la necesidad de enseñar a los demás, la entrega que lleva el proceso educativo. Instruir, decía un gran educador cubano, instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Es un pensador de la modernidad. Es decir, el maestro requiere de cualidades humanas, intelectuales, de entrega, de ponerse al servicio, que no todas las personas que trabajan en educación son maestros en ese sentido. Tampoco todos los que están en un aula sentados son estudiantes. Ser estudiante es una condición. A veces las personas entran, voy a mencionar solo un ejemplo del nivel, de los niveles más altos, entran a un estudio de maestría por conveniencia, porque eso tiene un incremento salarial, o porque se lo exigen en el currículum para obtener una plaza de trabajo. Ni le interesa la investigación, ni le interesa el contenido, busca la más fácil. Y hay sectores educativos que se las ofrecen a destajo, a descuento y demás para que la hagan fácil y se conviertan en falsos maestros. Entonces, no se puede ser tampoco ingenuo. Es decir, tenemos una complejidad en el grupo de los maestros y una complejidad en la parte de los estudiantes donde no se cumple con los roles fundamentales porque no se tiene la condición de partida por la cual un matriculado debía ser un estudiante o alguien que ocupa un cargo de maestro ser un maestro. Yo quiero tener la esperanza de que la mayoría estamos dedicados y compartimos el eros educativo y la mayoría de los estudiantes quieren aprender. Pero hay que probarlo cada día en el salón de clase porque hay una resistencia real a querer aprender y una resistencia real a querer enseñar. Y es el maestro que llega al aula, da el paquete y se va. Y a él le toca su pedacito del aula. La familia no existe, el estudiante no existe porque él hizo la clase para el estudiante tipo. Y hay el estudiante que quiere saber cuáles son los objetivos o las competencias que tiene que desarrollar para salir bien en la evaluación y librar el fardo. Y hay diseños curriculares, y esto es muy importante a mi juicio, diseños curriculares que lo tienen instrumentado. Por ejemplo, los módulos de ciencias sociales al inicio de la carrera, en los horarios de la tarde, es decir, para que molesten lo menos posible, terminen y después el profesional pueda dedicarse a lo que tiene que realmente aprender, porque hay obligación de que haya un módulo de sociales. Y de ahí sale el ingeniero, sale el licenciado, que es un depredador de la naturaleza y no un ser integral. Esas son realidades que tenemos en la educación contemporánea. Podemos salir deprimidos de todo esto. No vamos a salir deprimidos de todo esto.
Es decir, son realidades. Para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es tenerlo visible delante de los ojos. El problema es gigantesco. La conclusión no es echarse a llorar. Unámonos. Hagamos trabajo en colectivo. Es decir, necesitamos trabajar más. No lo puedo hacer solo. Formemos comunidad. Y eso es lo que se está haciendo hace mucho tiempo en América Latina. Es uno de los postulados clave del pensamiento freiriano y del pensamiento moriniano. Por eso, además de aprovechar el metro cuadrado luz, yo diría, unámonos y tratemos de trabajar en conjunto en la medida de lo posible, creando comunidad, que es lo que nos fortalece como personas y como profesionales. Lourdes. Yo creo, Lourdes, que lo que ocurre es que todavía, a pesar de todas las críticas a lo largo de la historia y las más cercanas, por ejemplo, la crítica a la educación bancaria que hace Freire desde la década del 60, todavía la educación sigue centrada de aquellos tres elementos que mencioné, el elemento biológico, el elemento cognoscitivo y el elemento social. La educación sigue concentrada en el elemento cognoscitivo, en transmitir información, en aportar unidades de conocimiento, habilidades de procesamiento y todo este tipo de cosas. Y por eso hay una debilidad en ese centramiento. Eso no quiere decir que no haya que atender eso hay que atenderlo. Eso no quiere decir que no sea fundamental, es fundamental, pero hay que atender los otros elementos también, que son los que no se atienden. Por eso te lo voy a decir en una frase que anoté mientras tú hablabas, porque fuiste tú la responsable de que surgiera en mi mente esa frase. Mira, la escuela no puede estar en todas partes simultáneamente, ni la escuela puede ocuparse de todo, pero la escuela tiene que estar influyendo en todo. Es decir, a veces no podemos hacer nosotros el trabajo, pero hacemos el alerta o ayudamos a formar a las personas que puedan hacer el trabajo. A veces son nuestros estudiantes los que van a hacer ese trabajo, esa actividad fuera del aula de clase como parte de un hobby que nosotros le hemos inducido para que lo prueben, para que hagan la prueba práctica. Por ejemplo, el tema de la familia. Muchas escuelas, ¿cómo resuelven el tema de la familia? Contacto con la familia, una reunión mensual. Bueno, una reunión de padres mensual a lo mejor ayuda a transmitir algunas informaciones con cierta regularidad, pero no más que eso. ¿De qué manera se le da participación a la familia? ¿En qué nivel de enseñanza? ¿De qué manera? ¿Solo a través de reuniones? Eso es una forma muy pobre. Entonces, a veces la incomunicación es total. Aquí atendemos muy bien a todos los padres cuando vienen. Siempre tenemos las puertas abiertas. Óigame, yo tengo también la puerta de mi casa abierta para todo el mundo, pero eso no quiere decir que cualquiera toque a la puerta de la casa de otro, si no es invitado. Entonces, ¿de qué manera convocamos a la familia? Y tiene que ser una manera amorosa y al mismo tiempo tiene que ser una manera de cierto grado de ser punitiva. Es decir, que la familia no diga voy si quiero o si no quiero, sino sería bueno para mis hijos que yo participara en actividades de la escuela, que contribuyera a la escuela. Es decir, ahí hay un problema bastante complejo que sí tiene varios marcos de solución ya implementados en muchos lugares, ¿no? Y que dan resultados. Siempre muy locales, porque tiene que ver mucho con las formas en que están construidas las familias, con las costumbres de los lugares y demás. Laura me preguntaba por la normalidad, por la necesidad de cambiar nosotros. En este caso anoté nada más que esto, no recuerdo muy bien la pregunta, porque no anoté la pregunta. Mira, es un deseo, yo diría que comprensible, el deseo de volver a la normalidad. Es decir, porque es la representación del deseo de salir de la situación de pandemia. En ese sentido, bueno, cuando un político dice vamos saliendo de la normalidad, transmite esperanza, no sé qué, ok, es aceptable. Pero ese fenómeno masivo de ese deseo a la reproducción de los hábitos, las costumbres, los mismos hábitos y costumbres que teníamos antes, que fueron fuertemente criticados desde el punto de vista de salud pública, porque producían efectos del lavado de manos y otras cosas más, nos muestran que hay una especie de irreflexibilidad con respecto al fenómeno de la pandemia. En la pandemia anterior, lo que siguió a la pandemia de la década de finales de la década del 10, de 1900, fue los años locos 20 o los locos años 20, es decir, unos años de desenfreno social. Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos ahora años de mayor desenfreno social del que ya teníamos antes de la pandemia.
Es decir, hay unos riesgos enormes por ahí. Y esos riesgos están impactando en la educación directamente porque esa irreflexividad de padres, hijos. Aquí, por ejemplo, en Cuba, que estuvimos en un confinamiento que terminó hace muy poquito tiempo, a los 3 días de abrirse los hoteles, la gente ya estaba yendo masivamente a los hoteles y a las playas. Un compañero de trabajo me lo encuentro en la universidad y le digo, vive en la zona de las playas del este de La Habana, y le pregunto, ¿cómo está la cosa por allá? Digo, no, me dice, no cabe un pie en la arena de nadie, porque está inundado de gente en las playas. Es decir, es completamente irreflexivo. ¿Cómo alguien puede imaginar que la enfermedad desapareció? ¡Pum! Ya, no está. Así no funcionan las cosas y todo el mundo lo sabe. Eso me lleva de nuevo al punto anterior, es decir, al que vengo desde el inicio de la conferencia trabajando. No basta con que la gente conozca para que la gente actúe en consecuencia, sino el especialista en cáncer de pulmón, el doctor especialista en cáncer de pulmón no fumaría, y hay muchos que fuman. Nosotros como educadores no cometeríamos las faltas en nuestra vida que con nuestros hijos que cometemos y criticamos en el proceso educativo. Es decir, todo esto es más que un proceso de asimilación de conocimientos y de vuelta a una normalidad. Necesitamos una crítica de esa normalidad y no la tenemos todavía. Con respecto a la pandemia me refiero. Y me queda la reflexión y pregunta de la maestra de Verónica Nava. Es verdad que estamos ante un proceso, yo lo llamé globalizador y América lo llama, Verónica lo llama con toda razón, de desterritorialización del conocimiento, y es cierto que eso tiene un lado positivo, que es el lado que permite una mayor democratización y circulación de las ideas. Eso no lo niego, es decir, lo reafirmo, es un lado positivo del proceso. Pero no deberíamos ver ese proceso solo como un proceso de desterritorialización. Es al mismo tiempo un proceso de planetarización. Es decir, las ideas se van acomodando, los cambios se van acomodando a una nueva identidad que ya no es local, sino planetaria. Pero no hay manera de ser, en literatura, por ejemplo, un gran escritor universal sin que se sea al mismo tiempo un gran escritor nacional. Es decir, el cuento puede ser un cuento sobre la vida en el campo, en una ciudad olvidada de Colombia, pero necesita tener universalidad para que ese cuento se convierta en un cuento que le da la vuelta al mundo y su autor se convierte en un autor que finalmente recibe el premio Nobel como García Márquez. La hojarasca me refiero, el cuento de la hojarasca. Es decir, el contenido tiene que tener universalidad. En esto igual. El proceso de planetarización no puede ser un proceso de anulación de nuestras identidades locales. Necesita ser un proceso de florecer de nuestras identidades locales. Y ahí tenemos un vacío muy grande cuando no le prestamos atención al hecho de que hay que revisar la tecnología desde dentro. Y hoy por hoy no nos dejan revisar la tecnología desde dentro. A menos que sea software libre, no podemos revisar las tripas de la tecnología. Y ese es un problema serio que tenemos en educación, pero muy serio, porque no somos dueños de lo que tenemos en educación para procesar. Yo podría usar este mismo programa para trabajar con mis alumnos en el clase, pero no puedo hacerlo. Es más, yo me estoy comunicando con ustedes porque estoy violando la ley. Yo estoy usando un truco para que no sepan que yo estoy en Cuba, porque si los de Google saben que yo estoy en Cuba, no me dejan usar Google Meet, porque Cuba es el dominio .cu está prohibido por ellos. O sea, yo, la persona individual, que no saben quién soy, cómo estoy, cuál es mi comportamiento, por estar ubicado en un lugar, no tengo derecho a usar una tecnología. El grado de libertad de una universidad que me convoca a una conferencia se ve mermado por el control que tienen los dueños de la tecnología sobre esa tecnología que esa universidad está pagando, porque no la compró, la está alquilando. Es lo que mencionaba en la sesión al inicio de los procesos que han cambiado con la virtualidad. El libro no lo compramos aunque lo pagamos, lo alquilamos, porque nunca es nuestro. No podemos hacer lo que queramos. No podemos sacarle copias como se hacían, eso es ilegal. Todo. Esto en particular también es otro ejemplo. La tecnología no nos pertenece
porque la hayamos comprado, porque estemos pagando la cuota. No, hay un control sobre esa tecnología, a menos que sea tecnología libre. Y esos son problemas serios que tienen las tecnologías de la educación. Es decir, yo no estoy planteando esto en el plano de que haya una mente diabólica en algún lugar que en la tecnología haga algo para lavarle el cerebro a nadie o a alguien en particular. No se trata de esa vulgarización. Se trata de un problema práctico. Cuando yo tengo una tiza y un pizarrón en el aula, yo soy dueño de la tiza y el pizarrón como docente porque puedo hacer cosas con esos instrumentos de trabajo y puedo usarlos libremente, sin restricción, para comunicarme con mis estudiantes. Con las tecnologías de la información y la comunicación hay un código oculto que nos gobierna a todos y que nosotros no tenemos ni derecho a conocer cómo es por dentro, porque forma parte del secreto del derecho de autor de quienes generaron el programa. Lo único que podemos hacer es servirnos de ese derecho de autor generando nosotros una tecnología equivalente. Ya saben en qué concluyen la mayoría de los esfuerzos en esa dirección, en el fracaso, porque ya son tecnologías establecidas y demás. Entonces tenemos un reto tecnológico importante, que es apropiarnos de estas tecnologías de la manera más plena posible para poder conocer sus tripas y poder usarla para los procesos educativos de la manera, digamos que más rica posible y más libre posible. En síntesis, donde las dan, las toman. En la misma medida en que un proceso en la actualidad de globalización genera posibilidades para un conocimiento más libre, para una mayor apertura, también suele tener trucos y trampas que nos restringen esas libertades y nos niegan esa apertura. Y debemos estar alertas sobre esa ambivalencia de los procesos tecnológicos contemporáneos. Hay un viejo dicho, el otro día lo recordé en una conferencia, ahora lo tengo en la cabeza, de los rusos, que lo aprendí cuando estaba estudiando mi carrera, que se decía a principios del siglo XX, una persona en su casa quería tener en aquella época un objeto de mucho valor que era un dispositivo de radio para poder tener acceso a la radio. Y había una frase más o menos que decía así: cuando tengamos radio tendremos la felicidad. Y la persona se compra la radio, pero la felicidad ¿dónde está? No viene con la radio la felicidad. Y que en ese sentido convoco esta anécdota para ejemplificar lo siguiente, para transmitir la siguiente idea. La tecnología por sí misma no nos garantiza el éxito. El éxito lo tenemos que garantizar nosotros como maestros y no lo podremos garantizar si no somos plenos poseedores de la tecnología, porque siempre habrá una barrera en la cual es posible que la tecnología no esté a nuestra disposición en un momento determinado. Creo que esos son los... no, y me falta una cosa muy importante, Verónica. Eso nos enfrenta a dos incertidumbres. A una incertidumbre cognoscitiva, pero también a una incertidumbre moral. A la incertidumbre con respecto a los valores, con respecto a dónde está el bien y dónde está el mal. Y necesitamos hacer visible esa incertidumbre para convertirla en un problema para nosotros los maestros. Si hay incertidumbre cognoscitiva, que a lo largo de toda la labor educativa siempre hay incertidumbre cognoscitiva, yo necesito como maestro hacer la pregunta: ¿cómo hago llegar este conocimiento al estudiante? ¿Cuáles son las vías? Y ahí entra la didáctica. Y con ayuda de la didáctica intento como maestro solventar el problema de la incertidumbre cognoscitiva que yo tengo en un momento determinado del proceso de aprendizaje. Pero cuando hay incertidumbre moral, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? Si utilizo o no utilizo algo, entonces yo tengo que hacer el planteamiento de la pregunta por esa pertinencia moral de lo que tiene incertidumbre moral. Y en este caso, con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, tenemos incertidumbre moral. Yo diría que tenemos más incertidumbre moral que certeza cognoscitiva. Y a partir de ahí, plantear la pregunta es fundamental. Caer en una postura tecnófila, amo a la tecnología, la abrazo, y yo soy de los amantes de la tecnología. Me interesa muchísimo, si no, no hubiera podido encontrar los ardides para comunicarme con ustedes hoy. Pero una cosa es el amor y otra cosa es esa postura extrema que dice: si la tecnología genera un problema, la tecnología lo resolverá porque haremos una tecnología mejor que lo supera. No podemos caer en esa postura, pero no deberíamos caer tampoco en la otra postura. La tecnología es mala y la voy a rechazar. La necesitamos, pero necesitamos superar la incertidumbre moral que la tecnología contemporánea está generando. Es decir, plantearnos la incertidumbre moral como un problema.
Y cuando nos lo planteamos como problema, empiezan a aparecer las variantes de solución. Que hay mucha inteligencia en el mundo de los docentes como para que no aparezcan muchas soluciones a ese problema. Muchas gracias.